salió de Egipto. ¿Qué pasó? No entraron, no heredaron la tierra prometida. Y eso que tenían el santuario, pero profanaron el santuario de Dios. No entraron, se rebelaron en contra del Señor. Todos ellos vieron la nube, todos ellos vieron la columna de fuego, y sin embargo ellos no entraron, profanaron el santuario de Dios. Ellos despreciaron el lugar donde Dios estaba. Y bueno, toda esa generación entonces quedó tendida por el desierto. Pero hermano, pasa el tiempo, y después viene el tiempo más caótico en la historia de Israel, que es el tiempo de los jueces. Y ahí dice que como no había conocimiento del Señor, cada uno hacía lo que bien le parecía. Empezó a entrar una corrupción terrible, por eso Dios tenía que levantar caudillos, levantaba jueces, después empezó a levantar profetas. Pero el santuario, una vez que ellos entraron a la tierra de Canaán y empezaron a habitar sus casas, empezaron a despojar a las demás naciones, el santuario ya dejó de existir. Era tanta la corrupción espiritual en Israel que se habían olvidado del santuario, se habían olvidado de las leyes, se habían olvidado de los preceptos, pero Dios siempre seguía levantando en su remanente fiel hombres que los llevaran a Israel al arrepentimiento, pero una vez que estaban bien, otra vez volvían a lo mismo. Hasta que llega el periodo de los reyes de Israel. ¿Se acuerdan que Israel quiso ser como las demás naciones y le pidió a Samuel que le pusiera a un hombre de Israel por rey? Y se acuerdan que eran porque era tanta la enemistad que tenían con Dios que Dios le dice a Samuel: no te preocupes, no es contra vos la cosa, es contra mí. Hacele lo que ellos dicen, dale un rey como tienen las demás naciones. Bueno, todos sabemos lo que pasó con Saúl, pero después Dios mismo escoge al segundo rey de Israel, que fue el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo dice la Escritura. David es un hombre que amó profundamente a Dios con sus debilidades, con sus pecados, como lo tenemos todos, pero era un hombre conforme al corazón del Señor. Y dice allí en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2, por eso le decía, hermano, que Dios pone el querer y el hacer, Filipenses 2:13, Dios pone ese querer y ese hacer en nuestro corazón por su buena voluntad. Y Dios había puesto en el corazón de David lo siguiente. Primera de Crónicas 28:2, ya no había más tabernáculo, no había más nada, pero David era consciente de la necesidad de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el arca del pacto estaba en Silo. El arca del pacto estaba tapada con unos cueros. Y David sabía que el arca del pacto era un objeto que simbolizaba la presencia santa de Dios. Y tenía que estar en el lugar santísimo donde Dios había diseñado que tenía que estar. Pero ahora no había nada. Y entonces David dice ahí: oídme, hermanos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de Dios. Es decir, el lugar santísimo que contenía el arca del pacto era conocido como el lugar donde Dios apoyaba sus pies en la tierra, porque ellos tenían ese concepto de que Dios tenía su trono en el cielo, pero los pies de Dios estaban ¿dónde? En el arca del pacto. Y David tenía ese concepto bien judío, de que el arca del pacto era donde Dios pisaba, donde Dios ponía sus pies. Y por eso entonces David sigue diciendo ahí: el estrado de los pies de Dios. Y recuerden, hermanos, que en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, donde Dios hace un pacto con David, Dios ya le deja ver a David que él se iba a proporcionarle una casa. Él se iba a hacer una casa. Él no iba a habitar en esa casa, porque ¿qué pasó con esa casa tan preciosa? Que estuvo en el corazón de David hacerla, pero ¿quién hizo esa casa para Dios? Salomón. David le preparó todito, porque David había impresionante lo que había ofrendado para la casa del Señor. Pero el que hizo el templo, el primer templo en Israel, fue Salomón. Y dice que el templo de Salomón era uno de los más hermosos que podía existir en su tiempo. De todas partes venían a observar el templo que Salomón había hecho al Señor. ¿Y qué pasó con ese templo? ¿Dónde está ese templo? Se quemó. ¿Por qué se quemó? Lo profanaron. Lo volvieron a profanar.
Pero Dios había hecho un pacto con David, 2 Samuel 7, donde dice, no, yo me voy a hacer una casa. Yo me he provisto de una casa, del linaje tuyo. Está hablando otra vez Dios del santuario eterno de Dios, de Cristo. De Cristo. Entonces, David prepara todas las cosas, le da la orden a Salomón, y Salomón es el que erige ese precioso templo. Ahora, no solamente Dios había diseñado el tabernáculo en el desierto, vemos cómo le da todas las instrucciones a Moisés de cómo tenía que hacerlo, los materiales con que tenía que hacer todas las cosas, sino también, hermanos, que ese tabernáculo se hizo con las ofrendas del pueblo. Ese tabernáculo en el desierto, el pueblo ofreció, Dios puso en el corazón del pueblo, y el pueblo trajo tanta cosa para hacer el tabernáculo que tuvieron que decirle que no ofrendaran más, porque fue una ofrenda al Señor haber llevado los materiales para hacer ese tabernáculo. Así como Cristo mismo, hermano, ofreció al Padre, se ofreció a sí mismo, dio su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser su pueblo. Aparte de eso, no solamente que el pueblo dio voluntariamente, sino que Dios eligió a las personas que le iban a hacer el tabernáculo. ¿Se acuerda que en Éxodo 35 ahí se nos dice que Dios capacita con el Espíritu Santo a 2 personas que iban a ser los ingenieros, iban a ser los capataces de obra, los ingenieros que iban a hacer el tabernáculo? No era chapotear y hacer las cosas de Dios así nomás. Él tuvo que suministrarle al Espíritu Santo de una manera especial a estas 2 personas, que era Besaleel y Aholiab, Éxodo 35. Los capacitó con el Espíritu Santo. De lo contrario, es imposible hacer la obra de Dios sin la capacitación del Espíritu Santo. Es imposible, hermano. Esta gente, ¿cómo iba a hacer el tabernáculo si Dios no los capacitaba? ¿Cómo iban ellos a llevar adelante la obra del Señor? Y dice ahí en Éxodo 35 que Dios capacita a estos 2 hombres. Los llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dio esas habilidades para hacer todo como Dios les había dicho. No dice, bueno, ustedes hagan su mejor esfuerzo. Háganlo, ustedes vean, a ver. Usen materiales alternativos si no les alcanza. En ningún momento Dios da opciones de cómo tenemos que hacer iglesia. En ningún momento da opciones de cómo tenemos que usar los medios de gracia que Él nos ha dado. En ningún momento Él te va a decir, bueno, vos ves a ver. Vos ves cómo querés vivir tu vida. Vos ves a ver qué tipo de cristiano querés hacer. No. En este nuevo pacto mucho menos hay lugar para eso, hermano. O estamos con el Señor o estamos en contra de Él. O estamos en el verdadero santuario o estamos afuera de ese santuario. Por eso el escritor de los Hebreos está enseñando esa carta tan pertinente a los hermanos allí, porque ellos tenían mucha confusión. Ellos aún seguían arraigados a la sombra, a su fetiche, a su templo. El escritor de los Hebreos dice, no, eso ya pasó. Cristo es el cumplimiento y ustedes están ahora en Cristo. Así que Dios tiene que capacitar a estos hombres, entonces los llena del Espíritu Santo. Y es así, hermano, ninguno puede hacer la obra de Dios si el Espíritu Santo no nos capacita. Nadie. Lo único que hacemos es meter la pata, lo único que hacemos es hacer la cosa en la fuerza humana, en la voluntad humana. Y esas cosas a la larga no dan ningún tipo de fruto. Sin embargo, hermanos, bajo aquel antiguo pacto, Dios no estaba limitado solamente a ese santuario, como después empezaron a creer los judíos. Ellos empezaron a pensar que Dios solamente habitaba en ese lugar físico, que fuera de ese lugar físico Dios no estaba. Por eso después habían hecho del templo físico un fetiche. Ellos pensaban que iban, ofrecían sacrificios al Señor en el templo y después se iban y que Dios quedaba ahí en el templo. No, la Biblia claramente enseña que la presencia de Dios lo llena absolutamente todo. La presencia de Dios está en toda la creación. Es cierto, Él tiene un lugar de residencia, pero su presencia no abarca absolutamente nada. Todos sabemos del Salmo 139, donde se nos cuenta de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dios está en todas partes, Dios lo abarca absolutamente todo. Y cuando Salomón terminó ese majestuoso templo que hizo, él hace una oración para dedicar ese lugar. Y Salomón, siendo un hombre sabio, sabía muy bien. Por eso miren lo que él ora ahí y lo que Salomón dice. En 1 Reyes capítulo 8, versículo 27. Está orando, está dedicando el templo y dice Salomón allí: los cielos de los cielos
no te pueden contener. Es decir, el universo entero, hermano. Dios es tan grande, es tan vasto. Dios no tiene ningún límite. Y Salomón tenía el concepto adecuado de la presencia de Dios. Dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Cuanto menos esta casa. Sí, era preciosa la casa de marfil, de oro, pero Salomón sabía que la presencia de Dios era imposible contener la presencia de Dios en un lugar físico. Por eso Pablo dice que Dios no habita en templo hecho de manos humanas. Dios no habita acá. Dios habita en los creyentes, del creyente. Nosotros no podemos tener la idea como tuvieron los pueblos judíos, que nos vamos y que Dios queda acá. No. Dios no está acá. Estamos nosotros, esto es un lugar físico. Y ellos habían agarrado un fetiche con ese lugar físico. Decían que la presencia de Dios estaba allí. No, la presencia de Dios está con su pueblo. Nosotros nos vamos y ¿quién queda acá después? Dios no queda acá. Dios se va con su pueblo porque Él mora en nosotros. Este lugar simplemente queda vacío. Este no es el lugar santo. Nosotros somos el lugar santo de Dios. Esto simplemente es un edificio. Entonces Salomón dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Y luego el profeta Isaías en el capítulo 66, versículos 1 y 2, enseña una lección que es muy importante, que es muy valiosa con respecto al uso que tenía ese templo. Tenía un propósito ese templo, y tenía un uso. Y dice allí, Isaías 66, 1 y 2, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Otra vez el concepto de Dios sentado en el trono, en el cielo, pero sus pies en la tierra. Y los judíos decían que los pies de Dios estaban en el lugar santísimo. Que el arca del pacto era donde Dios tenía sus pies, porque era el lugar santo, el lugar santísimo. Y Dios dice acá, el cielo mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Es decir, Dios está haciendo una pregunta retórica. ¿Esta es la casa que ustedes dicen que yo vivo? ¿Esta es la casa que ustedes me hicieron a mí? Dios se había preparado de una verdadera morada, de un santuario, de un tabernáculo. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Bueno, este texto claramente nos indica que el tabernáculo o el templo en esta ocasión servía a su propósito solamente si el pueblo seguía fiel a los mandamientos de Dios. Si no, el tabernáculo no servía para nada, el templo no servía para nada. Si no se le obedecía a Dios, si no se hacían las cosas como Dios había ordenado, entonces eso no servía para nada. Por eso, en Isaías 58, un poco antes, el Señor dice, sus fiestas solemnes no las puedo soportar, me tienen harto. La grasa y la grosura de los carneros no lo soporto, porque eso se convirtió en un ritual religioso y en un fetiche. El templo llegó a ser un fetiche para los judíos. Por eso dice, ustedes me han hecho esa casa, pero yo no vivo ya ahí. Por eso después vamos a ver, hermano, que en Ezequiel capítulo 10, dice que Ezequiel tiene una visión donde la gloria de Dios era tanta la apostasía de Israel, que la gloria de Dios se elevó por encima de los querubines, y dice que se fue. Dios abandonó ese templo, pero ellos siguieron aferrados a ese templo. Pero ese templo se habían cansado de profanarlo. Cuando Dios le dice al profeta Ezequiel, mirá lo que hacen los sacerdotes en el templo, vení que te voy a mostrar. Estaban hincados, estaban adorando a Cera, estaban adorando, dice que el templo le habían dibujado imágenes de reptiles, de animales inmundos en el templo del Señor. Los sacerdotes estaban rindiendo sacrificios paganos en el templo. Dice, eso no es nada, ahora vas a ver. Estaban las mujeres, dice que estaban endechando a Tamuz, a la reina del cielo también. Una profanación impresionante. ¿Y qué pasó? Bueno, en Ezequiel capítulo 10 dice que la gloria del Señor abandonó ese templo. ¿Qué pasó después que el Señor abandona el templo? Viene Nabucodonosor, después de 10 años de tener sitiada a Jerusalén, y pasó lo que Jeremías les había dicho a través de que el Señor le había dicho a Jeremías. Después de 10 años de un sitio,
Ya Nabucodonosor había tomado mucha gente de Judá y se la había llevado cautiva, entre ellos Daniel, pero Ezequiel todavía estaba ahí. Ezequiel fue llevado después de la incursión, la última de Nabucodonosor, y en el año 587 a.C., Nabucodonosor entonces sitia completamente Jerusalén, la prende fuego, la pasó por arriba, quedó como arado, y el templo que ellos tanto amaban, ese fetiche religioso que tenían del templo, que tanto amaban, quedó hecho escombros. ¿Qué va a pasar después? Dios va a poner en el corazón de un hombre que era un servidor de uno de los reyes de Persia, Artajerjes, ir otra vez a su pueblo y de los escombros empezar a reedificar el muro, por lo menos el muro. Y después se hace un templo. ¿Se acuerdan que Dios levanta a los profetas Ageo, levanta a los profetas Zacarías, que eran contemporáneos? Porque el pueblo se empezó a desanimar, porque el templito que estaban haciendo no se comparaba con el templo de Salomón. Pero Dios sigue insistiendo que Él tenía un lugar donde Él había preparado un lugar. Es increíble, hermano, porque empezaron a hacer el templo. Ellos habían estado cautivos 70 años en Babilonia por haber profanado el templo y las leyes del Señor, y empiezan a hacer el nuevo templo, a construir los muros y hacer el templo, y nuevamente los israelitas comienzan a profanar ese lugar. Increíble. Pero más adelante lo vamos a ver a todo eso, porque todo eso nos va dejando enseñanzas a nosotros. Así que si el templo no cumplía con la función que Dios le había dado, no servía absolutamente de nada. Pero ellos se jactaban del templo, porque para ellos el templo significaba la presencia de Dios con ellos. Como tenemos el templo acá, ¿sabe lo que hacía un hombre cuando lo iban a matar? Disparaba al templo, porque en el templo estaba Dios y en el templo no se podía asesinar a nadie. Y vemos varios que dispararon, aquellos que David, por ejemplo, mandó a matar, y uno se agarra de los cuernos del altar, porque ahí no lo pueden matar, y lo sacaron y lo mataron, porque para ellos el templo era donde Dios estaba. Entonces, claramente, hermanos, claramente, tanto Adán y Eva profanaron el primer santuario, que fue el paraíso. Dios toma para sí un pueblo para habitar con ellos, les hace hacer un tabernáculo, lo profanaron de arriba abajo. Luego ese mismo pueblo, Dios los constituye en una nación, ya estaba constituido una nación, hacen un templo, un precioso templo. ¿Y qué pasó con ese templo? Lo vuelven a profanar otra vez, y ese templo es prendido fuego. Claramente, hermano, una y otra vez los israelitas se cansaron de profanar el santuario de Dios. Leemos allí en Levítico, capítulo 6, viene acá un ejemplo muy claro, y muy gráfico y muy lamentable de lo que pasa allí. Se está estrenando el tabernáculo donde Dios había dicho que Él iba a morar en medio de su pueblo, de los israelitas. En Levítico capítulo 6, en el versículo 9 se nos dice lo siguiente. De esta manera, no estoy en Éxodo, dije de Levítico 6, 6:9, Levítico 6:9. Dice, mandó a Aarón. ¿Quién mandó a Aarón? Bueno, dice el versículo 8, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Recuerden que ya habían hecho el tabernáculo, ahora tenían que auspiciar los sacrificios por medio de estos sacerdotes que Dios había escogido, y Dios está dando mandamientos. Y era muy fácil lo que Dios les había dicho acá. Era muy sencillo lo que tenían que hacer. Escuchen, porque Dios le dice, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere sido consumido, el holocausto apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Ellos tenían que sacar de ese fuego que no se podía apagar, y ahí tenían que sacar ese fuego para sus incensarios, para después llevar al otro altar, al altar del incienso. Pero el fuego tenía que ser de ahí. Estamos en el capítulo 6, pasan unos poquitos días,
Y mira lo que pasó en el capítulo 10. Es de no creer. Dice el versículo 1, Nadab y Abiú, que eran los hijos del sumo sacerdote Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote, el hermano mayor de Moisés. Dios había escogido a Aarón y a sus dos hijos. Dios los escogió. Pero resulta que estos muchachos, hijos de Aarón, tomaron cada uno de su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Un fuego que Dios no había mandado. Y luego dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Claramente, ¿por qué murieron? Porque profanaron el santuario de Dios. Era fuego y ellos habrán dicho, pero decía fuego, es lo mismo. Sí, pero no es el fuego del cual Dios te dijo que tenías que tomar del incensario. Por eso en el fuego del altar no se podía apagar. Ellos tenían que ir al otro día de mañana, tenían que mover los rescoldos, tenían que mover la ceniza, tenían que avivar ese fuego, pero tenían que tomar de ese fuego para sus incensarios. Yo no sé qué les pasó a estos muchachos. Más claro Dios no podía haber sido. Y más sencillo era algo muy sencillo. ¿Cuántas veces Dios nos dice cosas, pero tan sencillas, y nosotros hacemos lo mismo que Nadab y Abiú? Sí, pero fuego igual. Sí, pero no es lo que Dios mandó. Entonces tenemos que tener cuidado y no ofrecer un sacrificio extraño a Dios. No ofrecer cosas que Dios no nos ha mandado. Y la iglesia, si somos sinceros, está lleno de esas cosas. Ministerio que Dios no ha mandado, que están en la iglesia, yo no sé quién los inventó, pero como están en la iglesia y nos gustan a todos, ahí eso es fuego extraño. Sacrificio que Dios no ha mandado, ahí lo tenemos en la iglesia. Y no era un fuego malo, era un fuego extraño que Dios no mandó. Punto. Las cosas se hacen como yo digo, dice el Señor. Él no nos pide opinión. ¿Qué te gusta a vos para hacer el culto? ¿A vos qué música te gusta? ¿A vos cómo te gustaría que fuera el culto? No, el culto es para Dios y punto. No venimos a tener un culto que a nosotros nos agrade, porque nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda, como le mandó a Nadab y Abiú, porque Él lo manda y eso es lo que Él ofrece como sacrificio, toma como sacrificio. La obediencia de nosotros. Por eso dice, obediencia quiere Jehová y no sacrificio. ¿De qué sirve sacrificar al Señor si estamos errados en lo que Dios manda? ¿Ven cómo las iglesias han inventado cualquier tipo de disparate, ofreciendo un fuego extraño en el altar de Dios? Cosas que Dios no mandó, que están en la iglesia, que están en la mente y en los corazones de los creyentes, profanando el santuario de Dios, profanando la iglesia del Señor, con cosas humanas, con invenciones humanas, con cosas del mundo, con fuego extraño. Capaz estos muchachos dijeron, nos descuidamos y se nos apagó el fuego. Prender unos cartones, ahí vamos a llevar el cielo mismo, meterlo en el incensario. Si es fuego igual. Y Dios es amor. Y Dios me va a aceptar como, no te equivoques. Fuera del santuario que es Cristo, nadie va a ir al cielo, nadie va a ser salvo. No hay perdón de pecados, solamente hay condenación eterna en el infierno. No, pero si Dios es amor. Y yo ya fui a la iglesia. Y yo ya me bauticé un día. Y seguimos por el camino de Nadab y Abiú, ofreciendo fuego extraño al Señor. Un fuego que Dios no mandó. Viviendo un cristianismo como a nosotros nos parece. No puede ser más claro en el Nuevo Testamento. Las cartas que escriben los apóstoles en cuanto a la iglesia y nosotros siempre buscándole la quinta pata al gato. Sí, pero lo otro, no, hermano. Tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha dicho. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento que fue bastante parecido, que es el de Ananías y Zafira, cuando mintieron al Señor y Dios nos mató, diciendo que habían vendido la heredad en tal precio, pero en realidad se habían quedado con una parte. Y Pedro dice, eso está mal. No has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, en este nuevo pacto en el cual nosotros estamos y en el verdadero santuario, de no profanarlo. Porque el escritor a los hebreos les advierte a estos judíos que es terrible cosa volver atrás. Terrible cosa volver atrás. Por eso tenemos las exhortaciones del capítulo 6, del capítulo 10.
que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si retrocediere no agradará mi alma. Y nuestro Dios es fuego consumidor. Y ya no hay más remisión por los pecados, aquellos que han pisoteado la sangre del Hijo de Dios, haciéndola inmunda. ¿Por qué la habían hecho inmunda? Porque ellos decían no hay que volver a los sacrificios otra vez. La sangre de Cristo nos ha limpiado ciertos pecados, pero no tenemos que volver al templo a llevar nuestros sacrificios. Y no, ya está el templo. ¿El tercer templo cuál es el tercer templo? Y claro, hermano, ¿qué vamos a esperar otro tercer templo? Como espera la mayoría de la iglesia. ¿Para qué? Ya está, ya llegó el cumplimiento de las cosas, es Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado. Esta gente es increíble, ¿no? Nadab y Abiú. Y dice que cuando Aarón se dio cuenta que Dios había matado a sus hijos, dice que Aarón cerró la boca porque Aarón sabía muy bien que ellos tenían la culpa, que ellos habían profanado el mandamiento que Dios les había dado, y al profanar el mandamiento de Dios estaban profanando el lugar que Dios había consagrado para su morada. En este lugar se hace lo que yo quiero, dice el Señor, lo que a mí me agrada, porque si vamos a hacer lo que a nosotros nos parece y lo que a nosotros nos gusta, la iglesia se termina convirtiendo en lo que se ha terminado convirtiendo en la mayoría de lugares, en un circo, en un hazmerreír, ha perdido la credibilidad en el mundo. La iglesia es un teatro, es un circo. Tenemos que tener cuidado. Este es el santuario donde la presencia de Dios se manifiesta y donde nosotros tenemos que ofrecer los sacrificios espirituales agradables al Señor como su pueblo, como los sacerdotes que somos. Y estos muchachos es increíble porque tuvieron una revelación de Dios como muy pocos. Miren un poco más atrás ahí en Éxodo 24. Pobre Nadab y Abiú, acá ofrecieron este fuego extraño y dice que Dios los mató. Pero miren Éxodo 24. Estos muchachos, el privilegio que tuvieron, versículos 9 y 10, Hechos 24, Éxodo 24, versículos 9 y 10, dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, ahí están, y 70 de los ancianos de Israel. Estos ancianos Dios los había apartado, los había llenado del Espíritu Santo, para ayudarle a Moisés a lidiar con todos los casos del pueblo. Y Dios llama entonces a los 70 ancianos, llama a Moisés, llama a Aarón y llama también a Nadab y Abiú a la montaña. Y ahí va a tener comunión y después iba a llamarle ahí a Moisés para dar la ley. Pero miren que estaban ahí, Nadab y Abiú estaban ahí. Y miren lo que pasó. Versículo 10. Y dice, y vieron al Dios de Israel. Lo vieron. Tuvieron una manifestación gloriosa, Nadab y Abiú. Los hijos de Aarón estaban allí con Moisés, estaban con su padre, vieron una manifestación tremenda de Dios en ese lugar. Y dice, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Imagínense la visión que tuvieron. Estaban viendo parte de esa gloriosa visión de Dios. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y luego dice, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y comieron y bebieron. Increíble, ¿no? Y comieron y bebieron. ¿Y qué pasó? ¿De qué les sirvió esa experiencia con Dios? Y si no obedecemos, hermanos, lo que Dios dice, esas experiencias pasan. Ellos tuvieron una experiencia monumental. Sin embargo, después lo vemos profanando el santuario del Señor, ofreciendo un fuego que no había mandado, un fuego extraño delante del Señor. No era un fuego malo, parecía precioso el fuego, hasta más lindo quizás que el fuego del altar, no importa. A veces nosotros hacemos las cosas porque nos parecen lindos. ¿Lindo a quién? A mi carne, a mi sentido. Las cosas se hacen para Dios, no para agradar al ojo, no para agradar la carne, no para quedar bien con las personas. Tenemos que ser conscientes, hermanos, del santuario en el que estamos ministrando, que somos el cuerpo de Cristo, que somos el templo del Dios Santo. Es lamentable lo que les pasó a estos muchachos ahí. En Primera de Samuel, capítulo 2, también, acá tenemos otra de las tantas veces que se profana de una manera terrible el santuario del Señor. Acá tenemos las prácticas, 1 Samuel 2:22, las prácticas abominables de los hijos de Eli. Increíble, los hijos de Eli muy parecidos a los hijos de Aarón. Elí ya llevaba 40 años ministrando del sacerdocio en Israel y los hijos se habían criado con él. Los hijos habían escuchado
toda la vida, la ley de Moisés, habían visto cómo se hacían las cosas. Ellos mismos, ahora porque su padre ya era muy viejo, ellos mismos estaban auspiciando el sacerdocio, pero eran unos malandras, eran unos tránsfugas terribles, y estaban profanando de una manera espantosa el santuario de Dios. Dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esas mujeres lo que querían era adorar a Dios, y estos tigres se aprovechaban y hacían cualquier cosa. Increíble, hermano, la verdad que es increíble. Entonces, ¿qué hacían? Profanaban el santuario de Dios, el lugar donde Dios había prometido reunirse con su pueblo, el lugar donde Dios prometía que su gloria iba a estar ahí, el lugar donde Él había registrado para su nombre, donde Él había consagrado para estar, pero ahora aquello era un chiquero, lamentablemente. Y se nos dice en 1 Samuel 2, versículo 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Cuando no hay conocimiento de Dios, que es sinónimo de temor a Dios, entonces hacemos y deshacemos en la casa de Dios cualquier cosa. Las cosas más insólitas se pueden ver en una iglesia cuando la gente no conoce a Dios, cuando no hay gente temerosa de Dios, cuando no hay gente que realmente conoce al Dios de la Biblia. Pasa cualquier cosa, se permite todo, todo es permitido. Estos permitían todo acá en el... Pero así, seguían haciendo su sacrificio, ¿no? Seguían estando en el templo, sin embargo lo seguían profanando, porque eran hombres impíos. Todos sabemos, hermano, que una de las grandes crisis de la iglesia evangélica que está siendo liderada por hombres impíos. Hombres que solamente piensan en sus ganancias personales, hombres que piensan en sus intereses, como dice Pedro, hombres que quieren hacer ganancia, mercadería o mercancía de ustedes. Hay cantidad de gente en las iglesias que está liderando y sin embargo es gente impía, que no conoce al Señor, no tiene temor del Señor. Entonces también dice que estos muchachos, los hijos de Elí, menospreciaban las ofrendas que se iban a hacer al Señor, las menospreciaban, pecando ellos y haciendo pecar a Israel, lo dice el versículo 17 y 24, en 1 Samuel 2. No solamente no les importaba un comino que ellos pecaran, vivían lo más bien, pero también hacían pecar al pueblo del Señor, apartaban al pueblo de Dios, de la comunión de Dios, y esto era terrible, porque demandaban del pueblo la primer parte de los sacrificios que llevaban para que ellos como sacerdotes auspiciaran al Señor. Es decir, iba una familia, por ejemplo, y le llevaba el becerro o el cordero, y Dios había dado en Levítico 7 que una vez que el sacerdote ponía en el altar y quemaba el sacrificio, había ciertas partes de ese holocausto, el holocausto era una ofrenda quemada, donde el sacerdote no podía comer la paletilla y algunas otras partes más. Pero primero tenía que ofrecer el sacrificio y lo que quedaba después era comida para los sacerdotes. Pero estos tigres, venía la gente con los corderos y venga, iban a sacrificar. Los comían, los vendían, hacían cualquier cosa menos quemar la ofrenda al Señor, se agarraban todo para ellos. Entonces estaban claramente profanando el templo del Señor y la ley del Señor. Estos muchachos realmente que eran terribles. Entonces los hijos de Elí no solamente estaban profanando el santuario del Señor, sino que estaban robando a Dios y estaban robando a las personas que querían acercarse a Dios, que querían adorar a Dios. Hoy pasa mucho esto también. Gente que roba al Señor, gente que impía como los hijos de Elí, que aparte están de alguna manera evitando que las personas puedan acercarse a Dios a adorar. Y todo eso es profanar el santuario del Señor. En Segunda Reyes tenemos otro caso que fue Manasés, el rey más perverso que tuvo Israel, que este mismo rey hizo cualquier cosa, hasta sus hijos hizo pasar por fuego, hermano. Al famoso dios Moloch, era un dios de los cananeos, que era un dios de bronce o de piedra que tenía las manos extendidas y se prendía fuego abajo de sus manos y de ahí se dedicaban los niños a Moloch, vivos, ¿no? Bueno, hoy no nos podemos asustar mucho porque Moloch sigue demandando sangre inocente. Hoy es peor, porque el altar ya no son los brazos tendidos. El altar donde se sacrifica a esos niños es el vientre de la madre. Es terrible. Y dice que este hombre, Manasés,
que fue el hijo del rey Ezequías, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, que era la casa de Jehová, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Dios había dicho esto, pero ¿qué nos importa lo que Dios dice? ¿Qué me importa lo que la Biblia dice? ¿Verdad? Por eso la mayoría de las iglesias no van a hacer un estudio exhaustivo de la Escritura, porque nos importa muy poco lo que Dios dice. Acá se impone lo que yo digo, en la mayoría. No lo dicen, pero se vive así la fe cristiana. Pero mirá que la Biblia dice esto, y a mí qué me importa lo que la Biblia dice. Y Manasés estaba igual. Estaba igual. Dios había dicho a David y a Salomón que ese era un lugar donde él se iba a manifestar, que era para preservar su nombre, manifestar su gloria. Y pone una imagen de acera en el templo. Impresionante. Y los versículos 10 al 13 de 2 Reyes 21, ahí describen, hermanos, la reacción de Dios cuando vio la insolencia, cuando vio la maldad, la oscuridad de Manasés, que hizo esto. No tuvo ningún temor, porque él, como era rey, se pensaba que era dueño de todas las cosas. Eso fue como el rey Usías, ¿se acuerdan que fue un excelente rey? Pero se afirmó en el poder, tuvo fama, tuvo muchos bienes y se le llenó la cabeza de humo y entró él con el incienso al templo. Y dice que 80 sacerdotes valientes de Jehová le dijeron: no, rey Usías, usted está equivocado, no corresponde. Y dice que se enojó todavía. Y la mayoría, cuando uno lo confronta en el amor de Dios, se enoja también. Se enoja. Ahí usted ve el orgullo y la soberbia. Y Usías, hermano, había sido un hombre que Dios lo ayudó extraordinariamente, que Dios lo bendijo de una manera extraordinaria. Se le llenó la cabeza de uno. Acá mando yo, esto es mío. Todo lo que yo he hecho acá lo hice. Y dice que ofreció sacrificio con el incensario y dice: salga cuanto antes de acá, esto no le corresponde a usted. Y dice que inmediatamente le brotó una lepra en la frente y vivió leproso el resto de sus días hasta que murió. Se paga caro, hermano, profanar las cosas santas del Señor. Tomar a la ligera la vida cristiana, los sacrificios espirituales. Hermano, tenemos que hacer un esfuerzo. Esto demanda mucho esfuerzo de nosotros. Mucho esfuerzo de nosotros. No es así nomás la cosa. Hoy todo es así nomás. Hoy todo es a la ligera. Hoy todo es un fuego extraño. Ese fuego es lo mismo. Llevarlo para el altar es lo mismo. A Dios lo que le sobra. Siempre a Dios lo que le sobra. A Dios siempre las migajas. Hermano, tenemos que cambiar esa mentalidad tan criolla que tenemos. La viveza criolla nos está matando. Quiera Dios, hermano, que realmente Él haga una obra y nos avive en nuestro corazón. Haya un temor reverente a Dios en cada uno de nosotros. Y mire las consecuencias de esto. A Manasés, y se la había venido soltando, porque Dios exhorta, Él es paciente, ¿verdad? Dios es paciente, es grande en misericordia, pero no dejará por inocente al culpable. Por eso Él levantaba a profetas. Mirá que eso no está bien, eso está mal. ¿Y qué hacían? Los mataban. O la tradición judía dice que este rey Manasés fue exhortado duramente por Isaías. ¿Se acuerda que Isaías fue el que ministró a su padre, a Ezequías? ¿Se acuerda cuando Ezequías Dios le dice: mirá que vas a morir, afrontar tu casa? Y el hombre se quebrantó y lloró, y Isaías le dijo: eso es parte del Señor, y se fue. Dice el Señor que prepares tu casa, que vas a morir. Dice que el hombre se da vuelta, empieza a llorar, y Dios escucha su llanto, su clamor, y dice que Isaías no había salido del patio del palacio cuando el Señor le habla a Isaías. Y dice: volvé y decirle a Ezequías que escuché su clamor, su llanto, y le voy a dar 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida, que no estaban en los planes del Señor, ¿quién vino? El peor rey de todos los tiempos de Israel. Manasés nace ahí. Y no solamente eso, Ezequías después se le llenó también la cabeza de papelito. Mostró todo a los babilonios lo que él tenía. ¿Qué hiciste? Dice Isaías. ¿Y qué vieron? ¿Y qué le mostraste? Hacemos cualquier cosa. Cuando estamos lejos de la sintonía del Señor, metemos la pata hasta el cogote y todavía nos enojamos. No se nos puede decir nada porque nos rechinamos y nos enojamos. Así somos nosotros. Exactamente así. Y entonces nace este hombre allí y fue un enchastre.
Y miren lo que dice allí. Bueno, les decía que la tradición judía dice que Manasés, Isaías exhortó duramente, por supuesto, a Manasés, y dice que Manasés lo mandó a cerrar al medio, lo ataron en un árbol al profeta Isaías, por eso el escritor a los hebreos dice que algunos fueron aserrados. Y la tradición judía dice que Isaías fue uno de los profetas que Manasés lo mandó a matar, porque Isaías le exhortaba fuertemente a que abandonara esas prácticas paganas, y dice que este rey lo mandó a cerrar. Dice la tradición, no sé si será cierto o no, hermanos, no sé, eso lo dice la tradición, algún día no sabemos, pero no me extraña nada, no me extrañaría nada. Segunda Reyes 21, 10 y 13, ahí se nos describe la reacción de Dios. Miren la reacción de Dios. El versículo 12 dice: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere le retiñerán ambos oídos. Y Dios levantó profetas, ¿verdad? Y uno de esos profetas fue Jeremías. 40, 50 años respirándole en la oreja a estos sátrapas. Miren que el Señor tiene preparado a Babilonia. Va a prender fuego en la ciudad y lo va a llevar cautivo 70 años. Hay que matar a Jeremías. Jeremías desanima al pueblo. Predicanos prosperidad, Jeremías. Predicanos como nos predican los falsos maestros. Sus sueños, sus visiones, sus revelaciones. Y ahí andaba el pobre Jeremías, garroteado toda la vida. Y diciéndole: tengan cuidado, tengan cuidado. Y miren lo que dice ahí en el versículo 13. Dice: y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato sucio, ¿verdad? Se tiene que limpiar. Para volver a usar un plato hay que limpiarlo, hay que santificarlo. Pero no aprendieron la lección. Dios los destruyó, los lleva cautivos 70 años y después se vuelven a rebelar otra vez contra el Señor, siempre profanando el santuario del Señor. Bueno, hermanos, vamos a llegar por acá, por hoy, con esta enseñanza. ¿Cuánto vamos, Juan Carlos? 3 horas ya, ¿no? 1 hora 10. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a estar orando. Luego que yo ore, nuestros hermanos Laura y Enrique tienen una alabanza. Ellos han preparado una alabanza.